Hola, mi querido oyente. Antes de comenzar necesito pedirte algo desde lo más profundo de mi corazón. Lo que voy a contarte hoy es la historia más dolorosa de mi vida, una experiencia que me marcó para siempre. Si esta historia te llega al alma, si sientes que mis palabras tocan tu corazón, por favor suscríbete a este canal. Déjame un comentario contándome si alguna vez has vivido algo similar. Tu apoyo significa todo para mí en estos momentos tan difíciles. Nunca imaginé que mi propio hijo me destrozaría la vida de la manera más cruel que existe. Mi nombre es Carmen. Tengo 45 años. Vivo en Buenos Aires. Lo que voy a contarte me ha perseguido durante los últimos 6 meses como una pesadilla de la que no puedo despertar. Todo comenzó cuando mi hijo Sebastián cumplió 23 años. Después de graduarse de la universidad con mi dinero, después de mantenerlo durante toda su vida, después de sacrificar absolutamente todo por él, me dijo algo que me partió el alma en 1000 pedazos. Mamá, ya es hora de que me independice. Necesito que me des dinero mensual para alquilar un departamento. No era una petición, era una exigencia. Su tono, su actitud, todo me indicaba que él creía que yo le debía eso y mucho más. Le expliqué con paciencia que mi sueldo como secretaria apenas me alcanzaba para mantener nuestra casa, que después de la muerte de su padre hace 10 años, había luchado sola para darle educación, comida, ropa, absolutamente todo lo que necesitaba. Pero Sebastián no entendía razones. Sus ojos se llenaron de una frialdad que nunca había visto antes. Me amenazó con palabras que me helaron la sangre. Si no me ayudas, buscaré la manera de conseguir ese dinero de otra forma. Durante 2 semanas desesperadas intenté conseguir un préstamo. Hablé con familiares que hacía años no veía. Incluso consideré vender las pocas joyas que tenía, recuerdos de mi difunto esposo. Pero, cuando finalmente reuní el valor para decirle que no podía darle esa cantidad mensual, su reacción fue absolutamente devastadora. Se puso furioso como nunca lo había visto. Me gritó que era una madre egoísta, que nunca había hecho lo suficiente por él, que era una fracasada que no podía ni siquiera ayudar a su propio hijo. Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. En un momento de dolor y frustración, que ahora lamento profundamente, le grité algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Si tan mal te trato, si tan poco he hecho por ti, si soy tan mala madre como dices, entonces no vuelvas más a esta casa. Al día siguiente cumplí mi amenaza sin pensar en las consecuencias. Cambié las cerraduras de la casa, le corté toda ayuda económica. Pensé que era solo una lección temporal, que en unos días regresaría pidiendo disculpas, que podríamos arreglar las cosas como siempre habíamos hecho. Pero mi hijo hizo algo que jamás, en mis peores pesadillas, esperé que fuera capaz de hacer. Se vengó de mí de la manera más despiadada y calculadora que pudo imaginar. 3 días después de haberlo echado de casa, recibí una llamada telefónica que cambió mi vida para siempre. Era de la comisaría del barrio. Las palabras del oficial me helaron la sangre. Señora Carmen, necesita venir inmediatamente. Su hijo ha presentado una denuncia en su contra por violencia doméstica y abandono de persona. Mi mundo entero se derrumbó en ese instante. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. El policía me explicó, con un tono formal y frío, que Sebastián había declarado que yo lo golpeaba constantemente desde hacía años, que lo había echado de casa sin dinero ni pertenencias, que temía por su seguridad física. No podía creer lo que estaba escuchando. Cada palabra era como un puñal clavándose en mi corazón. Mi hijo, el mismo al que había criado con amor infinito, al que había protegido de todo mal desde el día que nació, estaba mintiendo descaradamente sobre mí ante las autoridades. Cuando llegué a la comisaría con las manos temblando, lo vi sentado ahí, con una expresión de víctima perfectamente ensayada que me partió el corazón en pedazos. Tenía moretones en los brazos que jamás había visto antes en mi vida. Cuando me vio entrar, actuó como si tuviera miedo de mí. Retrocedió en su silla como si fuera una amenaza. El oficial me interrogó durante 3 horas interminables. Sebastián había preparado todo perfectamente.
como si fuera un plan que había estado diseñando durante meses. Tenía fotografías de los supuestos golpes que, según él, yo le había dado. Mensajes de texto que había manipulado para que parecieran amenazas mías. Incluso había convencido a un vecino de que declarara que había escuchado gritos y golpes en nuestra casa. Todo era mentira. Cada una de sus palabras era una fabricación cruel, pero él lo había planificado con una precisión que me daba escalofríos. Esa noche no pude cerrar los ojos ni por un minuto, no solo por la gravedad de la denuncia que pesaba sobre mí, también por la comprensión terrible y devastadora de que mi hijo era capaz de destruirme completamente sin pestañear. El mismo niño al que había cantado canciones de cuna cuando no podía dormir, al que había cuidado toda la noche cuando tenía fiebre, al que había defendido de todo el mundo cuando alguien lo criticaba. Ahora se había convertido en mi enemigo más cruel y despiadado. La investigación comenzó inmediatamente y fue como vivir en el infierno. Trabajadores sociales llegaron a mi casa sin aviso. Interrogaron a todos los vecinos sobre mi comportamiento. Revisaron mi pasado, mi trabajo, cada aspecto de mi vida entera. Fue humillante y devastador, más allá de lo que las palabras pueden expresar. En mi trabajo, donde había construido una reputación sólida durante más de 15 años, comenzaron a mirarme diferente. Los rumores se extendieron como fuego por toda la oficina. Carmen golpea a su hijo. Es una madre abusiva. Por eso el chico la denunció. Siempre parecía tan normal, pero uno nunca sabe lo que pasa puertas adentro. Mi reputación, construida cuidadosamente durante años de trabajo honesto y dedicado, se desmoronó completamente en cuestión de días. Pero lo peor, lo absolutamente peor, estaba por venir y yo no tenía ni idea. Una semana después de la denuncia, Sebastián apareció en mi lugar de trabajo acompañado de una trabajadora social. Venían a buscar sus pertenencias de la casa, pero cuando llegamos, me di cuenta horrorizada de que no solo quería llevarse su ropa y objetos personales. Comenzó a reclamar cosas que habíamos comprado juntos a lo largo de los años, el televisor que habíamos elegido juntos para ver películas, la computadora que le había regalado para sus estudios, incluso algunos electrodomésticos que yo había pagado completamente con mi sueldo. Mi mamá me debe esto por todo el daño psicológico que me causó durante años, le decía a la trabajadora social con una actuación tan convincente que merecía un premio. Tuve que entregar casi la mitad de las cosas de mi casa sin poder hacer nada para impedirlo. No tenía otra opción. Cualquier negativa de mi parte era inmediatamente interpretada como una confirmación de mi supuesta agresividad. Sebastián sabía exactamente cómo manipular cada situación, cómo usar el sistema legal en su favor, cómo presentarse como la víctima perfecta. Era inteligente, calculador, frío y absolutamente despiadado. Los siguientes 2 meses fueron un infierno que no le deseo a nadie. La investigación continuaba su curso lento y tortuoso. Yo tenía que asistir a audiencias constantes, contratar un abogado que no podía pagar y que consumía todos mis ahorros, enfrentar la mirada acusatoria y el juicio silencioso de absolutamente todo el mundo. Sebastián, mientras tanto, había conseguido alquilar un departamento con dinero que no sé de dónde había sacado. Se había convertido en el hijo víctima que todos compadecían y consolaban. Pero entonces, cuando ya había perdido toda esperanza, algo cambió dramáticamente en mi favor. Mi hermana Laura, que vive en Córdoba y que no había podido venir antes por problemas de salud, finalmente logró viajar a Buenos Aires para apoyarme. Ella conocía a Sebastián desde que era un bebé. Sabía exactamente cómo era su verdadero carácter. No se tragó ni por un segundo toda su actuación de víctima inocente. Laura comenzó su propia investigación privada con una determinación que nunca le había conocido. Habló con compañeros de la Universidad de Sebastián, con amigos de la infancia que ya no lo frecuentaban, con profesores que lo habían conocido, con personas que lo conocían realmente más allá de su fachada perfecta. Lo que descubrió me dejó completamente sin palabras. Me hizo entender que mi hijo
tenía problemas mucho más profundos de lo que jamás había imaginado. Sebastián había hecho cosas similares antes, muchas veces. Durante sus años de universidad, había manipulado sistemáticamente a varios compañeros para que le prestaran dinero. Les contaba historias inventadas sobre problemas familiares graves que no existían. Había mentido repetidamente sobre enfermedades falsas para conseguir extensiones en los exámenes cuando no había estudiado. Incluso había engañado cruelmente a una novia durante meses. Le decía que yo lo maltrataba física y emocionalmente, solo para conseguir su compasión, su dinero, y que ella lo mantuviera económicamente. Mi hermana recopiló pacientemente testimonios detallados, capturas de pantalla de conversaciones comprometedoras, evidencias concretas de todas las mentiras y manipulaciones de Sebastián a lo largo de los años. Pero cuando se lo presentamos, esperanzadas a mi abogado, me dijo algo que me destrozó por completo. Carmen, esto demuestra claramente que tu hijo tiene problemas serios de comportamiento antisocial, pero lamentablemente no invalida automáticamente su denuncia contra ti. El sistema legal está diseñado para proteger siempre a las presuntas víctimas, sin importar qué tan cuestionable sea su credibilidad. Si alguna vez has sentido que el mundo se pone en tu contra, si has vivido traiciones que parecían imposibles de superar, suscríbete a este canal. Necesito que sepas que en los momentos más oscuros no estamos completamente solos. Fue en ese momento devastador cuando finalmente entendí la magnitud real del daño que Sebastián había causado en mi vida. No era simplemente una venganza temporal que se resolvería en unas semanas. Había destruido sistemáticamente mi reputación profesional, mi tranquilidad mental, mi fe en el sistema de justicia y, sobre todo, había matado para siempre el amor incondicional que había sentido por él durante 23 años. Ya no era mi hijo querido. Se había convertido en un extraño peligroso que había usado mi amor maternal como un arma filosa para herirme de la manera más profunda posible. El punto de quiebre definitivo llegó durante la tercera audiencia formal. Sebastián llegó puntualmente acompañado de una mujer mayor que presentó solemnemente como su nueva figura materna. Era la madre de un amigo universitario que, según él, lo había adoptado emocionalmente después del terrible trauma que yo supuestamente le había causado durante años. Ver a otra mujer recibir públicamente el cariño, la gratitud y el respeto que él me había negado completamente a mí fue como recibir una puñalada directa en el corazón. Durante su testimonio oficial, Sebastián lloró con una actuación perfecta. Lloró como solo sabían hacerlo los manipuladores más expertos y experimentados del mundo. Habló durante una hora de supuestos años de maltrato emocional que jamás habían existido, de golpes brutales que nunca había recibido, de un miedo constante hacia mí que nunca había mostrado ni por un segundo en toda su vida. Y lo peor de todo, lo absolutamente más doloroso, era que lo hacía mirándome directamente a los ojos, como si me estuviera retando descaradamente a contradecirlo públicamente. En ese momento crucial tomé una decisión que me cambió para siempre y que sé que fue la correcta. Me levanté lentamente de mi silla. Miré a mi hijo directamente a los ojos por última vez. Le dije con una voz firme que salía desde lo más profundo de mi alma: Sebastián, si esta es la historia que has elegido contar sobre tu infancia, si esta es la madre que has decidido que fui para ti, entonces tienes completamente la razón. No vuelvas nunca más a buscarme en toda tu vida. Y salí de esa sala sabiendo con absoluta certeza que acababa de enterrar para siempre la relación con mi único hijo. La investigación continuó arrastrándose durante 3 meses más, pero algo fundamental había cambiado completamente dentro de mí. Ya no luchaba desesperadamente para recuperar a mi hijo perdido. Ahora luchaba únicamente para limpiar mi nombre y cerrar este capítulo doloroso de la manera más digna posible. Mi hermana Laura, bendita sea, contrató con sus propios ahorros a un detective privado que finalmente encontró la evidencia definitiva que necesitábamos para demostrar mi inocencia. Grabaciones secretas de Sebastián,
alardeando descaradamente con sus amigos sobre cómo había jugado perfectamente al sistema legal para conseguir dinero fácil y un departamento completamente gratis. Cuando finalmente presentamos estas evidencias irrefutables ante el tribunal, la investigación se cerró completamente a mi favor. Sebastián fue citado formalmente por presentar una denuncia falsa, un delito grave que podría haberle costado años de prisión. Pero para cuando las autoridades fueron a buscarlo para arrestarlo, él ya había desaparecido misteriosamente de Buenos Aires, se había mudado a otra ciudad lejana, probablemente para comenzar de nuevo sus manipulaciones crueles con otras personas inocentes que no conocían su verdadera naturaleza. El daño ya estaba completamente hecho y era irreversible. Mi reputación tardó muchos meses dolorosos en recuperarse parcialmente. Perdí para siempre varios amigos que nunca me creyeron completamente, incluso después de que se demostrara mi inocencia. En el trabajo, tuve que soportar miradas incómodas, comentarios susurrados y un ambiente hostil durante casi un año completo, pero sobre todo, lo que más me duele hasta el día de hoy es que perdí para siempre la capacidad de confiar en ese amor incondicional y ciego que una madre siente naturalmente por sus hijos. Esa inocencia, esa fe absoluta, murió para siempre el día que mi propio hijo decidió destruirme. Han pasado exactamente 6 meses desde la última audiencia oficial. Sebastián nunca intentó contactarme ni una sola vez, ni siquiera para disculparse cuando quedó públicamente demostrado que había mentido sobre absolutamente todo. De vez en cuando, algún conocido me cuenta que lo han visto caminando por el centro de la ciudad, que aparentemente está muy bien, que sigue con su vida como si absolutamente nada hubiera pasado. Yo también sigo adelante con mi vida día a día, pero no como si nada hubiera pasado. Cada mañana cuando me despierto cargo con el peso devastador de saber que fallé como madre, de alguna manera que nunca podré entender completamente. Me pregunto obsesivamente qué hice mal. ¿En qué momento exacto mi hijo se convirtió en alguien capaz de destruirme sin el menor remordimiento? Algunos días siento una rabia que me quema por dentro, rabia por haber sacrificado absolutamente todo por alguien que me pagó de la peor manera imaginable. Otros días siento una tristeza tan profunda que me cuesta respirar normalmente. Es el dolor indescriptible de saber que el amor de madre, ese amor que se supone es lo más puro y sagrado del mundo, puede ser usado como un arma mortal por la misma persona que más amamos. Pero también he aprendido algo muy importante durante estos meses de reflexión constante, que el amor propio es tan válido y necesario como el amor maternal, que protegerse de quienes nos hacen daño, aunque sean nuestros propios hijos, no nos convierte en malas personas, que a veces la decisión más amorosa y valiente que podemos tomar es alejarnos definitivamente de quienes nos destruyen sin piedad. Hoy, cuando la gente me pregunta por Sebastián, simplemente les digo que no tengo hijos. Es doloroso decir esas palabras, pero es mi nueva verdad. El hijo que crié con tanto amor murió para mí el día que decidió mentir cruelmente sobre mí para conseguir lo que quería. Lo que queda ahora es simplemente un extraño que lleva mi apellido, pero que ya no merece mi amor ni mi perdón. Gracias por haberme escuchado hasta el final de esta historia tan dolorosa. Si mis palabras han tocado tu corazón de alguna manera, si has vivido traiciones similares en tu propia familia, o si simplemente entiendes el dolor devastador de amar profundamente a alguien que te lastima sin piedad, por favor suscríbete a este canal. Comparte este video con alguien que pueda necesitar escucharlo. Cuéntame en los comentarios si crees que tomé la decisión correcta al alejarme para siempre de mi hijo. Tu opinión es muy importante para mí, porque en estos dolores tan profundos que parecen imposibles de sanar, todos necesitamos saber que no estamos completamente solos en nuestro sufrimiento. Esta es mi historia, mi verdad más dolorosa, mi proceso de sanación. Muchas gracias por tu tiempo y tu comprensión.